Valera, el divino. Y decía uno de sus críticos, pero ¿cómo va a ser divino si ni siquiera es humano? Pues tú has hecho un cuento humano, un cuento cargado de humanidad. A mí me ha hecho pensar en alguna de sus páginas expresiones que son, aunque no están entre comillas, me han hecho pensar exactamente en lo que en mi pueblo ocurría. Por ejemplo, cuando dice, no es tu madre de las gentes que les gusta que las niñas estudien. Ese era un fenómeno muy generalizado. Muy generalizado, que a la niña, a la chica, se le decía, mira, con que aprenda las 4 reglas tiene bastante. Tu mejor carrera es casarte, ¿no? Y así ocurrió, que las carreras de muchas mujeres dependieron algunas veces de sus maridos íntegramente. Y así las educaron de tal manera que, no habiendo abuelas transgresoras, hicieron solamente caso a madres sumisas y se encontraron hijas que yo podría identificar en mi propia familia, que por ejemplo se hacían las tontas, porque el listo tenía que ser el marido. Yo tengo una imagen que, si supiese escribir sin contar solamente hechos, me atrevería a novelar cómo iban aquellos matrimonios al ayuntamiento, o al despacho del cura, o a la caja rural, y el encargado, el cura o el secretario, explicaba lo que debían hacer para la gestión por la que habían acudido. Y lo entendéis, y decía la mujer, explícalo otra vez. No es que la mujer no lo hubiera entendido, es que a veces se daba cuenta que el que no lo había entendido era el tonto del marido, pero lo normal era que quedase mal ella en vez del marido. Y muchas veces se hacían nuestras abuelas, nuestras madres, las tontas, para que no se diese cuenta el cura, el secretario, el de la caja, que el tonto era el marido. Esa era la cultura del momento, como era aquella otra cultura de con que vayan a la labor, ¿no le llamaban aquí también la labor a la escuela? Con que vayan a la labor y aprendan a coser y a escribir, ya es bastante. ¿Y qué ocurría tantas veces? Mi abuela, para no poner el ejemplo de la tuya, ¿cuántas veces fue a firmar y dándole vergüenza de no saber, cuando la vergüenza debería ser de quien nos le enseñó, ¿verdad? Pues porque no era tonta mi abuela. Decía, oye, se me han olvidado las gafas, sácame la estampilla. Y con la estampilla y poniendo el dedo, ella se creía que no sabía el de la caja, que no sabía escribir. Y así sacaron adelante, en tu caso, a 12. Que lo tuyo tiene mérito, Mari Carmen. 11 hermanos y 6 cuñados, marido incluido. Es verdaderamente llamativo, ¿no? Es una riqueza de la que puede surgir espiritualmente un cuento, y 3 hijos, claro, de donde puede surgir el cuento en el que has mezclado, lo decía muy bien Angustias, la imaginación, el mundo inventado con el mundo real. Si siempre hiciésemos caso a los prudentes, a los controlados, a los que todo lo quieren precisamente en la realidad específica, el mundo no avanzaría. También es verdad que si todo fuera fantasía y todo cargado de espíritus sin control alguno y todo confiado a la imaginación, la organización social sería más complicada. Es decir, nos movemos entre aquellos que, como Goethe le hacían decir al Fausto, es preferible la injusticia al desorden, con los que desde luego no estoy, y frente a aquellos revolucionarios franceses del 68 que decían, seamos realistas, exijamos lo imposible. Pues yo creo que entre esos parámetros de injusticia, orden, desorden y luchar por lo imposible, ha sido posible tu cuento, ha sido posible el cuento de una tierra, la de Jaén, la de Albacete, la de Andalucía,
que si lo pensáis bien, olvidémonos por un momento del PSOE, del PP, de la izquierda y de la derecha. Si al final, si os fijáis, si somos muy parecidos, ahora que han pasado las elecciones, incluso las andaluzas, sí, somos muy parecidos. Hace 5 años se descubrió el genoma humano. Sí, yo comprendo que haya gente que no le cuadre esto, pero es que está inventado. Se descubrió el genoma humano. 2 importantes investigadores americanos, jóvenes, descubrieron la composición del genoma humano. Y además tuvieron la generosidad de ponerlo en la red y no cobrar por su descubrimiento, por su invención. Y gracias a ellos sabemos que lo que diferencia a un señor del PSOE y a uno del PP, ahora que no hay elecciones, la diferencia que hay entre alguien que le reza a Cristo, o quien le reza a Alá, o quien no le reza a nadie. La diferencia que hay entre un hombre y una mujer, entre un hombre mayor y un chico joven, entre un homosexual y un heterosexual. ¿Sabéis cuál es la diferencia en el genoma humano? Del 0,2%. Ya podéis ir haciendo naciones, regiones y nacionalidades con esa diferencia étnica. Por eso no deja de ser ridículo cuando alguien dice que en determinado país o nación hay una etnia o hay un RH diferenciado. Es ridículo. Tan ridículo como aquellos teóricos nazis decían que Don Quijote tenía de sublime lo que tenía de ario y que tenía de despreciable lo que tenía de mestizo. Es una teoría que cuando la leí quedé muy confundido, porque lo mestizo entre las gentes de Torres y de Salobre es lo que enriquece. ¿O acaso en vuestro pueblo no tenéis cierta prevención cuando para juntar olivas se casan primos? Hay peligro. Incluso hay sitios donde nos hemos visto que para juntar reinos se casan primos y luego sale lo... En fin, ya sabemos. Es decir, sabemos que el mestizaje enriquece y que enriquece a una familia que haya Lolas y que haya Anas y que haya Isabeles, y que empobrece que todos estemos cortados con el mismo patrón. Que es bueno que seamos diferentes, a la vez que es magnífico que seamos iguales. Y alguien dirá, este Bono esta tarde se equivocó. ¿Iguales y diferentes? Sí. Notad que digo iguales y diferentes, porque lo contrario a la igualdad no es la diferencia, es la desigualdad. De manera que el cuento resulta muy bien para poder predicar la igualdad, que acababan de leernos el último párrafo del libro, la igualdad junto con la diferencia. Si todos fuésemos, porque ese genoma que casi nos identifica, no diferentes, el mundo, además de muy aburrido, no merecería la pena que hubiese cuentos que contarnos. Pero si no fuésemos iguales y no aspirásemos a la igualdad de derechos, como también se pone de manifiesto en el cuento, entonces sería un mundo por el que no merece la pena tener la más mínima imaginación. Somos muchos los que imaginamos un mundo mejor y nos imaginamos un arco iris que tenga 2 extremos y que empiece en un semicírculo perfecto y que lo completemos en nuestra imaginación por debajo de ese mundo. Y eso que imaginamos es lo que hace que el mundo ande, que el mundo camine, que el mundo avance. Eso, Felipa, es lo que habéis hecho, sin escribir cuentos, los que habéis hecho que el cuento se convierta en realidad. Y en este caso, la realidad pues se llama Mari Carmen. Ella es consciente de lo que ha hecho, con 2 libros que me ha regalado y dedicado a ambos, y que te agradezco. Esto me ha recordado a la historia que cuentan cuando alguien se acerca a un taller que construía una catedral y pregunta a quien no tiene imaginación: ¿tú qué haces? Dice, yo labro piedras. Y al de al lado dice, ¿y tú?
Dice, yo hago una pared importante. Y al tercero dice, ¿y tú? Dice, ah, no, yo construyo una catedral. Bueno, pues quien es capaz de escribir un cuento no es sino consciente de que está construyendo la catedral que alberga los sueños, las esperanzas, las ilusiones, las imaginaciones y, por otra parte, la realidad del pueblo, que probablemente su verdadero nombre sea Torres de Albánchez, donde yo me siento muy satisfecho de haber estado por primera vez en mi vida, de saludar al señor alcalde, que ha tenido la cortesía también de saludarme y esperarme, y además sin que yo pueda hacer cosa distinta que lo que también se valoraba, la palabra, porque yo ya no puedo ni dar subvenciones, ni invitar a que nadie llegue a Madrid. Yo ya he dejado ese mundo y estoy absolutamente en el ámbito de lo privado, pero me encuentro a gusto y satisfecho de haber participado de alguna manera en ese cuento de las ilusiones y haber dedicado pues gran parte, probablemente la mejor parte de mi vida, a procurar que los cuentos de las gentes que no tenían ni siquiera quien se los contase pudiese ser un cuento más amable que el de aquellos que se fueron sin haber podido, Mari Carmen, leer tu libro porque no sabía, sin haber salido de Torres más que para ir o a entierros o de médicos, o para aquellos que no supieron lo que era la televisión, ni la nevera, sino las alacenas vacías, para aquellos que, como me recordaba alguien cuando entraba, pues pensaban que el mundo se había hecho para otros y que para ellos no había quedado. Tenemos conciencia, gracias a ese arco iris, que aquí el mundo no se ha hecho para nadie en particular, y que incluso los que somos creyentes sabemos, aunque sea contradecir un poco a la jerarquía, que Dios, al menos en el que yo creo y que también está rondando por el cuento, no tiene pueblo elegido, por más que el Génesis hable de pueblo elegido. ¿Sabéis por qué? Porque en el que yo creo, al menos, elige a todos los pueblos y desde luego a aquellos que más lo necesitan, como es el caso de Torres, que ha tenido pues providencialmente la satisfacción de una escritora que hoy ha llenado este salón de cultura, que si lo viese tu abuelo o tu bisabuelo diría, ¿y cómo es posible que mi nieta o mi bisnieta haya podido tener el mérito y el orgullo de escribirnos con realidad y con imaginación, incluso con imaginaciones que ellos tuvieron y quizá nunca tuvieron la oportunidad ni de haber escrito ni de haber podido expresar, porque era tal el afán de vivir cada día que les parecía despreciable lo que no fuese la mera supervivencia. Esa es una realidad que hemos vivido de cerca y que a mí me ha agradado podérmela encontrar de modo hermoso y bonito en el arco iris y en su secreto. Muchas gracias por escucharme y ya sabéis que si ahora me voy más rápido no es por agenda apretada, es por Sofía, mi hija. Muchas gracias. Perdón, la autora puede firmar los libros que tienen a su disposición a la entrada. Aquí se destinan. Gracias, te está dando también, te está dando la carne y te está dando cosas. Sí, ¿Tú has traído tú o Javi? Ah, sí, y también la botella de arriba. Bueno, a ver, hasta